De Boston fui directamente a Toledo, a casa. Poco después marché a Maum, donde pasé un mes poniéndome de la dura prueba. En el mes de septiembre volví a la Universidad de Oberlin para cursar mi último año y durante todo ese curso me dediqué a mis estudios y a otras actividades igualmente saludables. Solo tuve ocasión de recordar los horrores pasados con motivo de las visitas ocasionales que me hicieron las autoridades encargadas de llevar adelante la campaña originada por mis declaraciones. A mediados de julio, justo un año después de mi aventura en Edmund, pasé una semana en Cleverland con la última familia de mi difunta madre. Durante esos días me dediqué a confrontar los nuevos datos genealógicos que había recogido en Arkham, con diversas notas, historias familiares y documentos testamentarios que archivaba allí mi familia. Mi objeto era restablecer un árbol genealógico familiar completo y coherente. Mentiría si dijese que disfruté con este trabajo el ambiente de la casa de los Williamson, mientras que había deprimido mientras Williamson siempre me había deprimido. En él había como una incesante tensión morbosa. De pequeño a mi madre no le agradaba que fuera a visitar a sus padres. En cambio, cuando su padre venía a Toledo, ella lo trataba con mucho cariño. Mi abuela materna era de Arkham y siempre me inspiró un sentimiento extraño, casi de terror. Cuando murió creo que no lo sentí en absoluto. Tenía yo entonces 8 años. Decían que había muerto de pena por el suicidio de mi tío Douglas, que era su hijo mayor. Este tío Douglas es precisamente el que se pegó un tiro al regreso de un viaje a Nueva Inglaterra, en el curso del cual había consultado los archivos de la Sociedad de Estudios Históricos de Arkham. Este tío Douglas se pareció mucho a mi abuela y tampoco me había gustado nunca. Ambos tenían una expresión de fijeza en la mirada, como si no pestañasen, que me producía una vaga y desagradable inquietud. Mi madre y mi tío Walter no eran así, se parecían a su padre. En cambio, el pobre Lawrence, mi primo, hijo de Walter, había sido el vivo retrato de nuestra abuela, al menos hasta que su estado mental hizo necesario recluirle para siempre en un hospital psiquiátrico. Hace 4 años que no lo he visto, pero mi tío me dio a deducir una vez que su estado mental y físico era deplorable. Esta fue probablemente la causa principal de la muerte de su madre, que ocurrió 2 años antes. Mi, fa Mi familia de Cleveland la formaban mi abuelo y su hijo Walter, y enrarecido de los viejos tiempos, esta atmósfera me resultaba tan desagradable que intenté terminar como cuanto antes mis investigaciones. Mi abuelo me proporcionó abundante material sobre los Williamson, pero en lo que respecta a los Orn, tuve que recurrir a mi tío Walter, que puso a mi disposición las carpetas donde se guardaban cartas, recortes, legados, fotografías y miniaturas de la familia. Repasando las cartas y los retratos de los Orn, empecé a sentir una especie de terror hacia mis antepasados. Como he dicho, mi abuela y mi tío Douglas me habían inquietado siempre. Ahora, años después de haber desaparecido, contemplé sus rostros con un profundo sentimiento de aversión. Al principio no podía comprender la razón, pero poco a poco se fue imponiendo a mi subconsciente una especie de comparación cuya remota posibilidad se negaba a admitir mi corazón. Era innegable que la expresión característica de aquellos dos rostros me insinuaban algo que antes no habría podido ni sabido comprender. En cambio, ahora la sola idea de admitirla me generaba un pánico indescriptible. Pero aún sentí una impresión mucho más violenta cuando mi tío me mostró las joyas de los Orn que se guardaban en la caja fuerte de un banco. Algunas de ellas eran exquisitas, realmente primorosas, pero había un estuche con una extraña pieza de orfebrería que habían pertenecido a mi misteriosa bisabuela. Mi tío casi habría preferido no abrir el estuche. Dijo que las piezas estaban adornadas con detalles grotescos y repulsivos y que nunca, a juicio suyo, había sido llevadas al público. Sin embargo, mi abuela disfrutaba contemplándolas a solas. Sobre tales joyas habían circulado vagas leyendas que les imputaban cierto poder maléfico. La institutriz de mi bisabuela había dicho que no era conveniente ponérselas en Nueva Inglaterra, pero que en Europa no se podían llevar sin peligro. Al comenzar a desenvolver los objetos, mi tío me dijo que no me dejase impresionar por el extraño efecto de horror que producían los dibujos. Los había visto varios artistas y arqueólogos, todos aseveraron que se trataba
trataba de verdaderas obras de arte y elogiaron mucho su belleza. Sin embargo, ninguno logró identificar con qué metal habían sido elaboradas las piezas, ni a qué estilo de escuela podían atribuírseles. En total, se trataba de los brazaletes, una tiara y una especie de pectoral. Este último estaba ordenado con ciertas figuras en relieve de una extravagancia casi insoportable. Mientras escribo, estoy tratando de contener violentamente mis emociones, pero en aquel momento mi cara debió de manifestarla en el acto. Mi tío se alarmó, dijo a medio desenvolver las joyas y se me quedó mirando con ojos atónicos. Le rogué que continuara, y él me obedeció con una renovada repugnancia. Parecía temer alguna reacción mía cuando apareciese la primera pieza, una tiara, pero dudo mucho que se esperase lo que realmente sucedió. De todos modos, yo tampoco me lo esperaba. Lo que pasó fue sencillamente que caí desvanecido sin decir palabra, igual que en la zanja del ferrocarril entre las zarzas el año anterior. A partir de ese momento mi vida ha sido una pesadilla de creaciones y pensamientos tenebrosos. Ya no sé dónde termina la espantosa realidad y dónde comienza la locura. Mi bisabuela era una Marsh de origen desconocido y su marido había vivido en Arkham, pero no dijo el viejo sado que Obed Marsh había logrado casar a la hija que le diera su monstruosa segunda esposa con un individuo de Arkham, y no había aludido el viejo borracho al parecido de mis ojos con los del capitán Obed. Y también en Arkham el conservador me había dicho que yo tenía los ojos típicos de los Marsh. Era pues Obed Marsh mi tatarabuelo, y entonces quién, o mejor dicho, qué había sido mi tatarabuela. Pero quizás todo esto no fuera más que desvaríos. Aquellos ornamentos de oro pálido pudieron ser comprados por el padre de mi bisabuela, quien quiera que fuese, igual marinero de Innsmouth, y aquella expresión de fijeza impasible de los rostros de mi abuela y mi tío Douglas, el que se suicidó, tal vez no fuese sino un engaño de mis sentidos, pura fantasía nacida de mi experiencia de Innsmouth, cuyo recuerdo aún me hacía impresionar. Pero si es así, ¿por qué entonces habían quitado la vida a mi tío precisamente después de indagar sobre sus antepasados? Durante más de 2 años he luchado por apartar de mí todos esos pensamientos, algunas veces con éxito. Mi padre me consiguió un empleo en una compañía de seguros y yo me consagré fervientemente a mi ocupación rutinaria para no pensar en el invierno de 1930-31. No obstante, empezaron los sueños. Al principio me venía de manera esporádica y solapada. Luego, a medida que pasaban las semanas, se hicieron más frecuentes y más vívidos. Ante mí se abrían en sueños grandes espacios acuáticos por los que yo flotaba a través de inmensos pórticos sumergidos y de murallas ciclópeas cubiertas de algas. En un principio soñé con peces grotescos que me acompañaban en mis vagabundos submarinos. En mis vagabundeos submarinos. Después comenzaron a aparecer otras formas que me colmaban de horror al despertar, pero que durante el sueño no me producían el más ligero temor. Yo era uno de ellos, llevaba sus mismos adornos, recorría con ellos la senda de la mar, y juntos orábamos en sus grandiosos templos subacuáticos. Al despertar no lograba recordarme de todo, pero los fragmentos que recordaba habrían alcanzado para hacerme pasar por un loco, o tal vez por un poeta maldito. Por otra parte, sentía un impulso irracional a alejarme de la vida sana y ordinaria que llevaba, y a lanzarme a las tinieblas y a la locura. Batallé con ese impulso, y mi lucha desesperada fue arruinando mi salud. Finalmente me vi obligado a dejar mi colocación y a vivir encerrado como un inválido. Padecía alguna desconocida enfermedad del sistema nervioso, que a veces incluso me impedía cerrar los ojos. Por entonces empecé a estudiarme en el espejo con creciente ansiedad. Nunca es agradable contemplar los lentos estragos que produce la enfermedad, pero en mi caso había algo más, algo sutil e inexplicable. Mi padre debió advertirlo también, porque comenzó a mirarme con asombro y casi con espanto. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Acaso me iba apareciendo cada vez más a mi abuelo y a mi tío Douglas? Una noche tuve un sueño terrible. Soñé que me encontraba con mi abuela bajo la mar. Vivía ella en un palacio fosforescente, lleno de terrazas, rodeado de extraños jardines donde nacían corales leprosos y monstruosas flores submarinas, y salía a acogerme con una amabilidad casi burlona. Me dijo que había sufrido una gran metamorfosis y que había regresado a las aguas, que ya no había muerto, sino que había huido a un reino maravilloso que su hijo Douglas había llegado a sospechar, pero cuyos prodigios, destinados también a él, habían desaparecido al suicidarse. Este reino también me estaba destinado a mí. No podría negarme a mi destino. Sería inmortal y viviría para siempre con aquellos que ya existían cuando el hombre aún no había aparecido sobre la faz de la tierra. También encontré a la misteriosa abuela de mi abuela. Durante
8.000 años. Triatlip, tal era su nombre, había vivido en Yat Netli, donde había regresado después de la muerte de su esposo Obed Marsh. Yat Netli no había sido destruida cuando los hombres de la tierra habían arrojado explosivos a la mar, la habían dañado, pero no destruido. Los profundos no pueden ser exterminados jamás, aun cuando a veces la magia arcaica de los primordiales, hoy olvidada, logre reducirlos a la impotencia. Ahora descansan, pero algún día, cuando despierten plenamente, se elevarán de nuevo para exigir el tributo que el gran Cthulhu anhela. Ese día atacarán una ciudad más grande que Innsmouth. Su propósito es extender por toda la superficie del globo, y para ello cuentan con algo terrible que les ayudará a su lucha. Pero el día aún no había llegado. Yo tenía que consumar una penitencia por haber provocado la muerte de muchos de sus compañeros de tierra firme, pero el castigo no sería duro. Este fue el sueño en que vi por primera vez a un Shoggoth. Al verlo di un grito espantoso y me desperté. Esa misma mañana comprobé ante el espejo que mi rostro tenía de manera inconfundible la pinta de Innsmouth, pero por ahora no me he pegado un tiro como mi tío Douglas, porque he comprado una pistola y a punto de estado de terminar con mi vida, pero tuve un sueño que me disuadió. Mi horror y mi ansiedad se han ido, suavizado, y en ocasiones me siento extrañamente atraído por las desconocidas profundidades de la mar. Ya no temo a las regiones submarinas. Cuando estoy dormido oigo y hago cosas más bien raras y me despierto exaltado, gozoso, sin la menor sombra de temor. Creo que no debo esperar como los demás a que me venga la metamorfosis. Si lo hiciera, probablemente mi padre me encerraría en un sanatorio, como encerraron a mi pobre primo Lawrence. Un futuro prodigioso me aguarda en los abismos y no tardará. Riale, Cthulhu Factán y Ale. No, no, me pegaré un tiro. Yo estoy predestinado al suicidio. Tramaré un plan para que pueda escapar para que pueda escapar mi primo del manicomio, y correremos juntos hacia la mágica ciudad de Innsmouth. Nadaremos hacia el arrecife, nos sumergiremos en los negros abismos hasta la ciclópea Yardley Lane y la de las 1000 columnas, y allí, en compañía de los profundos, viviremos por siempre en un mundo de maravilla y de gloria. Ah, pobre tipo. Los sueños en la casa de la bruja. Walter Gilman no sabía si fueron los sueños los que provocaron la fiebre, o si fue la fiebre la causa de los sueños. Detrás de todo se agazapaba el horror penetrante y mohoso de la antigua ciudad y de la execrable buhardilla donde escribía. Estudiaba y luchaba con cifras y fórmulas cuando no estaba dando vueltas en la mezquina cama de su hierro. La mezquina cama de hierro. Sus oídos estaban sensibilizando de manera poco natural e intolerable, y ya hacía poco que había parado el reloj barato de la repisa de la chimenea, cuyo tic-tac había llegado a parecerle como un tronar de artillería. Por la noche, los rumores de la ciudad oscurecida, el siniestro rondar de las ratas en los endebles tabiques y el crujir de las ocultas tablas en la centenaria casa eran suficientes para darle la sensación de braunda. La oscuridad siempre estaba llena de inexplicables ruidos, y no obstante Gilman se estremecía a veces temiendo que aquellos sonidos se apagaran y le permitieran oír otros rumores más leves que espiaban detrás de ellos. Se encontraba en la imperturbable ciudad de Arkham, llena de leyendas de apiñados tejados a la holandesa que se tambaleaban sobre desvanes donde las brujas se ocultaban de los hombres del rey en los oscuros tiempos coloniales, y en toda la ciudad no había lugar más empapado en recuerdos macabros que el desván que albergaba a Hillman, pues precisamente en esta casa y en este cuarto se habían ocultado Keisia Mason, cuya fuga de la cárcel de Salem continuaba siendo misterioso. Aquello ocurrió en 1692. El carcelero había enloquecido y desvariaba acerca de algo peludo, pequeño y de blancos colmillos que habían salido corriendo de la celda de Keisia, y ni siquiera Cotton Mather pudo explicar las curvas y ángulos dibujados sobre las grises paredes de piedra que algún líquido rojo y pegajoso. Piedra con algún líquido rojo y pegajoso. Posiblemente Gilman no hubiera haber estudiado tanto. El cálculo no es newtoniano y la física cuántica alcanza para violentar cualquier cerebro, y cuando se los mezcla con tradiciones folclóricas y se intenta escuadriñar un extraño fondo de realidad multidimensional,
multidimensional detrás de las sugerencias espantosamente crueles de las leyendas góticas y de los fantásticos susurros junto a una esquina de la chimenea. Apenas puede esperar encontrarse completamente libre de una cierta tensión mental. Hillman era de Haverhill, pero solo después de haber ingresado en el Colegio Universitario de Arkham empezó a asociar sus conocimientos matemáticos con las fantásticas leyendas de la magia antigua. Algo había en el ambiente de la vieja ciudad que actuaba oscuramente sobre su imaginación. Los profesores de la Universidad de Miskatonic le habían recomendado que fuera más despacio y habrían reducido voluntariamente sus estudios en varios puntos. Además, le habían prohibido consultar los dudosos tratados antiguos sobre secretos ocultos que se guardaban bajo llave en la biblioteca de la universidad, pero estas preocupaciones llegaron tarde, de manera que Hillman pudo obtener algunos terribles datos del temido Necronomicon de Albub al-Hacer, del fragmentado libro de Eibon y del prohibido Unas Preklichen Kulten de von Kuss, que correlacionó con sus fórmulas abstractas sobre las propiedades del espacio y la conexión de dimensiones conocidas y desconocidas. Sabía que su cuarto se encontraba en la antigua casa de la bruja. En realidad lo había alquilado por tal motivo. En los archivos del condado de Essex figuraban numerosos datos sobre el proceso contra Keisia Mason, en lo que esta mujer había admitido bajo presión del tribunal de Oyer, y Terminer fascinó a Hillman hasta un punto realmente irrazonable. Keisia le había hablado al juez Hartron de líneas y curvas que podían trazarse para señalar direcciones a través de los muros del espacio hacia otros espacios de más allá, insinuando que tales líneas y curvas eran utilizadas frecuentemente en ciertas reuniones de medianoche celebradas con el sombrío Valle de Piedra Blanca, situado más allá de la Loma del Prado y en el islote desierto del río. También había hablado del juramento que ella había prestado de su nuevo nombre secreto, Nahab, tras de lo cual trazó aquellas figuras en la pared de su celda y desapareció. Hillman creía cosas extrañas acerca de Kesia y sintió un raro estremecimiento al enterarse de que la casa en la que había vivido la anciana continuaba en pie después de más de 235 años. Cuando oyó Creía cosas extrañas acerca de Casey y sintió un raro estremecimiento al enterarse de que la casa en la que había vivido la anciana continuaba en pie después de más de 235 años. Cuando oyó los rumores que corrían por Arkham entre susurros acerca de la persistente presencia de Casey en la antigua casa y en los estrechos callejones acerca de marcas irregulares como de dientes humanos observadas en ciertos durmientes de aquella y de otras casas relacionadas con los gritos infantiles oídos la víspera del día de mayo y en el día de Todos los Santos. Del hedor percibió en el ático del viejo edificio precisamente después de esos días de esos días temidos y cerca de la cosa. Esos días temidos y acerca de la cosa pequeña y peluda de afilados dientes que merodeaba por la vieja casa y por la ciudad acariciaba a la gente curiosamente con el hocico en las oscuras horas que preceden al amanecer. Resolvió vivir allí a toda costa. Una habitación resultaba fácil de obtener. Pues la casa era impopular y difícil de alquilar. Después de hacía tiempo se dedicaba al hospedaje barato. No hubiera podido decir lo que esperaba encontrar allí, pero sabía que deseaba estar
estar en aquel edificio donde alguna circunstancia había dado más o menos arrepentimiento a una vulgar anciana del siglo XB2 un atisbo de profundidades matemáticas tal vez más atrevidas. Estudio de las maneras y las paredes de yeso en busca de dibujos crípticos en lugares accesibles donde se había desprendido el empapelado y al cabo de menos de una semana logró alquilar el ático del y al cabo de menos de una semana logró alquilar el ático del del esta del este, en donde se decía que Kesia había dedicado a la brujería, había estado desalquilado desde el principio, ya que nadie se había mostrado dispuesto a ocuparlo por mucho tiempo, pero el patrón polaco temiendo que alquilarlo, sin embargo, nada ocuparlo por mucho tiempo, pero el patrón polaco tenía miedo de alquilarlo. Sin embargo, nada en absoluto le sucedió a Hillman hasta que le dio la fiebre. Ningún Kessia fantasma merodeó en los sombríos pasillos o en los aposentos. Ninguna cosa pequeña y peluda se desvió al mismo tiempo. Merodeó entre los sombríos pasillos o en los aposentos. Ninguna cosa pequeña y peluda se deslizó al interior del tétrico cuarto para buscar a Hillman, y ni este encontró rastros de los conjuros de la bruja, pese a su constante constante búsqueda. Algunas veces paseaba por el oscuro laberinto de callejuelas sin pavimentar y que olían a moho, donde las misteriosas casas pardas de ignorada antigüedad se inclinaban, se tambaleaban y hacían muecas burlonas a través de las ventanas de pequeños cristales. Sabía que allí había ocurrido en otros tiempos otras cosas extrañas y flotaba en el aire. Sabía que allí había ocurrido en otros tiempos cosas extrañas y flotaba en él era una vaga sugerencia de que tal vez no todo lo perteneciente a aquel pasado anómalo había desaparecido, al menos en las callejuelas más oscuras, estrechas e intricadamente retorcidas. En dos ocasiones en otras ocasiones remó también hasta el maldecido islote del río e hizo un croquis de los extraños ángulos descritos por las hileras de piedra grises y cubiertas de formas de crecido musgo que allí se alzaba y cuyo origen era oscuro e inmemorial. La habitación de Hillman era de buen tamaño, pero de forma irregular. La pared del norte se inclinaba apreciablemente hacia el interior, mientras que el techo de poca luz bajaba un buen tamaño, pero de forma irregular. La pared del norte se inclinaba apreciablemente hacia el interior, mientras que el techo de poca altura bajaba suavemente en igual de dirección, aparte de un perceptible agujero correspondiente a un nido de ratas y los rastros de estos tapados. No había entrada ninguna, ni señales de que lo hubiera habido. El espacio que debía de existir entre la pared inclinada y la recta pared extendía de las partes sobre la casa, aunque después el exterior se veía una vez más.
de buen tamaño, pero de forma irregular. La pared del norte se inclinaba apreciablemente hacia el interior, mientras que el techo de poca altura bajaba suavemente en igual dirección, aparte de un perceptible agujero correspondiente a un nido de ratas y los rastros de otros tapados. No había entrada ninguna ni señales de que le hubiera habido al espacio que debía de existir entre la pared inclinada y la recta pared exterior de la parte sobre norte de la casa. Aunque desde el exterior se veía una ventana exterior se veía una ventana que había sido tapiada en un tiempo muy remoto. El desvián situado encima del techo que debía haber tenido inclinado el suelo era asimismo inaccesible. Cuando Gilman subió con una escalera al desván lleno de telarañas que quedaban directamente encima de su habitación, encontró vestigios de una abertura antigua, hermética y pesadamente cerrada con antiguos tablones y asegurada con fuerza antigua, hermética y pesadamente cerrada con antiguos tablones y aseguraba con fuertes estacas de madera corrientes en el carpintero. Estabas en el carpintería de los tiempos coloniales. Sin embargo, el casero, a pesar de sus muchos rasgos, se negó a acceder a la investigación lo que había detrás de aquellos espacios cerrados. A medida que transcurría el tiempo, aumentó su interés por la pared y el techo de su cuarto, pues se comenzó a adivinar en los extraños ángulos de la conversación sobre pues comenzó a dividir matemático que parecía ofrecer vagas conjeturas a su objetivo. La vieja hechicería podía haber tenido muy buenas razones para vivir en una habitación de extraños ángulos. ¿Acaso no debía haber traspasado los, los límites del mundo, ciertos ángulos? Si interés, si interés, su interés se fue desviándome gradualmente de los espacios vacíos situados al otro lado de las paredes inclinadas, pues ahora parecía que las finalidades de los trabajos a la finalidad de tales superficies pertenecía al lado del cual se encontraba. La fiebre y los sueños comenzaron a principios de febrero. Durante algún tiempo parece que los extraños ángulos de la habitación de Hillman tuvieron sobre él un raro efecto casi hipnótico, y a medida que el sombrío invierno avanzaba se encontró contemplado con creciente pared inclinada. En aquella época le inquietó gravemente su incapacidad para concentrarse en sus estudios y comenzó a temer seriamente por los resultados de los exámenes parciales. También le molestaba aquel exacerbado sentido de la audición. La vida se había convertido para él en una persistente y casi insufrible monotonía, y tenía la constante y amedrentadora impresión de percibir otros testigos. También le molestaba aquel exacerbado sentido de la audición. La vida se había convertido para él en una persistente y casi insufrible monotonía, y tenía la constante y amedrentadora impresión de percibir otros sonidos procedentes, tal vez de regiones situadas más allá de la vida, temblando al mismo borde de la percepción. En cuanto a ruidos concretos, los peores eran los que hacían las ratas en los antiguos tabiques. A veces su rascar parecía no solo oculto, sino deliberado, cuando llegaba desde más allá de la pared inclinada del molde. En cuanto a ruidos concretos, los peores eran los que hacían las ratas de los antiguos tabiques. A veces su rascar parecía no solo oculto, sino deliberado. Cuando llegaba desde más allá de la pared inclinada del norte, estaba mezclado con una especie de castañero seco, y cuando procedía del desván situado encima del techo
del techo inclinado, clausurado hacia más de un siglo. Hillman siempre se preparaba para lo peor, como si esperara algo horrible que solo aguardaba su momento antes de bajarla para aniquilarlo totalmente. Los sueños estaban más allá del límite de la cordura y Hillman pensaba que era resultado conjunto de sus estudios de matemáticas y de sus lecturas sobre leyes populares. Había estado pensando demasiado en las vagas regiones que según sus fórmulas tenían que existir más allá de las tres dimensiones conocidas y en la posibilidad de que la vieja Kessia Mason, guiada por alguna influencia imposible de conjeturar, hubiera encontrado la puerta de acceso a aquellas regiones. Los amarillentos legados del juzgado del distrito que guardaban el testimonio de aquella mujer y el de sus acusadores sugerían terriblemente cosas fuera del alcance de la experiencia humana, y las descripciones del enardecido y pequeño objeto peludo que le hacía las veces de demonio familiar eran desagradablemente realistas. A pesar de ser increíblemente detalladas, ese ser, de tamaño no mayor que el de una rata grande y el de las gentes del pueblo llamaba caprichosamente Brown Jenkins, parecía haber sido fruto de un notable caso de sugestión colectiva, pues en 1692 no menos de 12 personas atestiguaron haberlo visto. También los rumores recientes acerca de él concordaban de una manera sorprendente e enigmático. Los testigos decían que tenía el pelo largo y forma de rata, pero que la cara con afilados dientes y barba eran diabólicamente humanas, en tanto que sus arpas parecían diminutas manecillas.